Un segundito, por favor. Vale, ahora sí. Ahora sí. ¿Se escucha bien el audio? Hola. Sí. Vale. Bien, muy buenas tardes y calurosas tardes además. Tengo puesto aquí en el PC un solecito ahí sudando, que me parece como alerta de calor, ¿no? Vamos a ver si pongo esto en condiciones. Creo que así está bien. Vamos a echar, que no lo he puesto. Hombre, está por ahí también ya mi tocayo. ¿Qué tal? Buenas tardes, tocayo. Javier, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar, chavales, de un tema muy... Iba a decir de actualidad. Obviamente no es un tema de actualidad. Además, es un tema que es curioso porque a mí, por ejemplo, me gusta este tema porque es un tema de ufología. Ya como el que me conoce sabe que los ovnis me fascinan. Es verdad que todo lo referente al mundo del misterio me gusta. Pero bueno, el fenómeno ovni tiene una parte importante en mi interior, se podría decir así, porque la verdad es que me interesa muchísimo el fenómeno ovni. Bueno, y hoy vamos a hablar sobre similitudes, además, porque en España muchas veces los mismos españoles desconocemos lo que tenemos aquí, ¿no? Y todo el mundo conoce el famosísimo Triángulo de las Bermudas, que habría que discernir muchas veces de ese triángulo, porque es cierto que el mayor caso misterioso de ese triángulo no tuvo que ver dentro del triángulo. Pero bueno, otras cosas sí que tuvieron que ver dentro. Y bueno, lo compramos de momento, ¿vale, chavales? Pero bueno, eso no es la cuestión de hoy. La cuestión de hoy es otra. Y vamos a hablar sobre el Triángulo de Bermudas español. Es decir, el Triángulo del Silencio. Y yo desconozco casi por completo lo que allí se cuece. Es cierto que he estado viendo, me he estado documentando un poco y tal, y la verdad es que es bastante interesante y quizás posiblemente se me haya pasado por alto por alguna razón, pero hay multitud de temas interesantes en ese triángulo. Y como yo soy un neófito de ese triángulo, he querido traer a un buen amigo, además, y que tenemos aquí a Dani Bezares, que lo metemos ya con nosotros aquí en el... Muy buenas tardes y calurosas tardes, Dani. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? No te puedo escuchar. Claro, te iba a decir, no te oigo, Dani. Claro. Obviamente no te oigo. Porque si no me pongo cascos, no te oigo. Es algo muy normal. Las cosas del directo. Ahora creo que sí te escucha bien. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Ahora te escucho perfectamente. Genial. Me han dicho que tienes ahí un pedazo de equipo ahí, de micrófono y tal. Mira a ver. Ahora, es que se te acopla algo, yo creo. ¿Se me acopla? Sí. No sé. O igual soy yo, ¿eh? Pero si hay algún... No sé, Javi. ¿Que lo puede confirmar? Javi, a mí se me oye bien, Javi. Igual luego en Twitch se escucha bien, ¿eh? No sé. Dice Javi, tú sales enlatado, dice. ¿Yo salgo enlatado? No, Javi, yo. Vale. No sé el motivo, la verdad. Decías antes que se escuchaba bien, ¿no? Tienes un zumbido bajo. Sí, ese es el zumbido del PC. Yo escucharte te escucho bien, pero hay como una especie de estática detrás. No se escucha mucho, pero no sé si en el directo igual. Será el PC, lo mejor, que hace mucho ruido. El PC mío es del año de la Guerra Civil
Estamos todos igual. Sí, ya ves, macho. Ya no sabías hacer el directo por el teléfono o por el PC. Sí, sí, es verdad. Yo he pensado en hacerlo desde el móvil. Lo que pasa es que desde el móvil aquí me faltaría un trípode y tal para... Joder, me faltaría un trípode y tal para poder hacerlo y tal. Pero bueno, teniendo un PC aquí, aunque sea malo, se intentará hacer lo mejor que salga, no queda otra. Mucho calor por ahí, sí, ¿no? Hostia, yo parece que estoy en un búnker, créeme. Esto es un auténtico búnker y hace una calor brutal, la verdad. Yo voy a salir aquí con 3 kilos menos. Quien quiera adelgazar, que se venga aquí a hacer directo conmigo, que verá que bien lo vais a pasar. Era una locura las temperaturas, por el sur, Sí, aquí, joder, de miedo, para salir a la calle de miedo. Sí, pero pues aquí por Sevilla lo flipas. Mira, ahí está nuestro amigo Antro Radio. Ya está por ahí Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. A la paz de Dios. Y nos saluda por ahí. Pues bueno, el tema que nos refiere hoy, yo creo que es un tema que no mucha gente desgraciadamente conoce, Dani. Porque es cierto que cuando se habla de triángulos, es cierto que, al menos por aquí por el sur, se piensa rápidamente en el triángulo magnético ufológico de los Jarafes sevillanos, por todos bien conocidos a causa del ufólogo ya desaparecido Joaquín Mateo Nogales, que lo sacó muchas veces en Cuarto Milenio y tal, y es por ello que se conoce bastante ese triángulo. Y el triángulo también adicional a ese, que sería el triángulo magnético de Andalucía Occidental, es un triángulo enorme. Pero nos trasladamos hoy al Levante español. Y tenemos ahí el Triángulo del Silencio. Cuéntanos sobre el Triángulo del Silencio, Dani. El Triángulo del Silencio, pues fíjate, este es nuestro, digamos, nuestro particular, ¿no? Triángulo de las Bermudas del Mar Balear. Sí. Que no tiene tanto de parecido, pero ahora veremos qué cositas tiene, ¿no? El caso es que esta zona es una zona con una alta concentración de energía electromagnética. ¿Por qué? Pues porque durante muchos años pues, ha sido una zona caliente en la visión de objetos y luces que emergen y se sumergen en el mar. Pero no solo de eso, también de sonidos submarinos, que a día de hoy todavía se siguen escuchando, ¿vale? Pero ¿cómo salió esto? Pues esto empezó pues más o menos sobre los años 70, últimos de los años 70 más bien, y empezó de la mano digamos, del padre de la ufología, ¿no? De Antonio Rivera. También lo sacó el doctor Jiménez del Oso y, pues, cómo no, también Sebastián Arbó, también el profesor Sebastián Arbó, ¿no? Esto, ¿por qué se empezó a escuchar? ¿Por qué empezó a salir? ¿O por qué se empezó a fomentar tanto esto al principio? Porque hubo muchísima afición en Baleares a la columbufilia, ¿vale? Que es, digamos, que es esta afición que tiene la gente a cuidar y a criar y adiestrar palomas mensajeras. Entonces, pues los criadores se daban cuenta que cuando las palomas pasaban el mar Balear, pues se desorientaban, ¿no? Ese radar que tienen natural, que es infalible, que son capaces de coger una línea recta hasta Alemania y no se desvían absolutamente nada, pues les ocurría que se desorientaban y muchas caían en los barcos. De hecho, os voy a dar un dato. En el año 77 se hizo una suelta de palomas mensajeras hacia Alemania. Se soltaron 400 palomas mensajeras. Solamente regresó un 1%. Llegaron 4 palomas. O sea, hay algo que realmente pues afecta a ese radar o a esas, digamos, energías electromagnéticas o a ese magnetismo o lo que sea, ¿no? No cabe duda. Pero también se habló durante esa época, se habló de las 12 aberraciones geomagnéticas que hay en la Tierra. Justamente una de ellas sí que está bien catalogada porque es justamente la que se encuentra en el Triángulo de la Muerte, en el conocido Triángulo de las Bermudas, ¿no? Sí. Pero diríamos que en el Triángulo del Silencio no se encuentra ninguna aberración geomagnética. Digamos que está un poco más al sur,
a lo que es la zona de Argelia, ¿vale? Entonces, diríamos que esa zona geomagnética no entra en el radio de donde se encuentra el Triángulo del Silencio, ¿no? Pero luego veremos, os daré una pequeña reflexión mía a lo que tú decías, ¿no? Tú hablabas de ese triángulo que tenéis en el sur, se hablaba del Triángulo de las Bermudas, pero en realidad tenemos que mirar a ver si es exactamente el triángulo como se comentó, ¿no? Y veremos la cantidad de triángulos que hay. El Triángulo de Silencio abarca desde la costa suroeste de Mallorca hacia el peñón de la isla de Esvedra en Ibiza y de ahí va hasta el peñón de Ifac en Calpe. Digamos que es un triángulo que más o menos tiene unos 455 kilómetros en total, ¿vale? Entonces, ¿por qué se le llamó Triángulo del Silencio? Pues el Triángulo del Silencio lo empezaron a llamar los pescadores, que fueron, digamos, los primeros que empezaron a explicar o a contemplar los fenómenos que ellos tenían, y era que ellos comentaban que había un momento en la navegación que se llegaba completamente al silencio, a la calma. No se escuchaban ruidos de mar, no se escuchaban ruidos de las olas, no se escuchaban ruidos de animales, pero siempre ese silencio, esa calma, acontecía al fenómeno, al avistamiento de luces, a los sonidos o pues a las famosas esferas que emergían del mar y salían disparadas hacia el cielo, ¿no? De ahí es de donde viene el nombre del Triángulo del Silencio. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, Antonio Rivera llegó a certificar, ¿vale?, que en las costas de Mallorca, en las costas de Sóller, se encontraba una estación submarina extraterrestre. Esto lo comentó Rivera, como muchas cosas de las que comentó. Voy a ser un poco crítico en este aspecto, ¿no? Porque siempre a mí Rivera me aparece en todos los, digamos, puntos negros de la ufología balear. Sí, me aparece, no sé por qué, pero me aparece Rivera. En todos los embrollos de... Sí, me aparece. Siempre a los 80 estaba metido Antonio Rivera. Sí. No es por querer criticarle, ni mucho menos, ¿no? Claro. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el caso de Francisco Aréjula, que es el hombre que apareció en su domicilio aquí en Palma, sin una gota de sangre, bueno, jamás en la vida en la autopsia se había comentado que apareció el cuerpo sin sangre. Había tenido un enfisema pulmonar, pero había una amiga de Rivera, una bailarina austriaca que se llamaba Carole Ramis, que esta estaba metida siempre todos embolados, ¿no? Y esta fue la que le confirmó a Rivera que había una estación extraterrestre submarina en aguas de Mallorca. Él lo plasmó, ¿no? Por eso te digo que hay muchos datos de él que realmente, pues, los lanzó, pero que están realmente sin contrastar, porque luego a los pocos años luego cambió esa estación y la colocó, creo que por aguas de Calpe, luego no sé si la quisieron llevar por aguas de Murcia. Vamos, que esa estación extraterrestre que había en aguas de Mallorca se movió bastante por el Mediterráneo. ¿Qué más os puedo decir? Pues que el primer caso, por ejemplo, la primera fenomenología que está datada o contrastada en el Triángulo del Silencio fue en el año 1854 y fue un cura que se retiró al islote de Esvedra, se llamaba el padre Palau, Francisco Palau Iquer. Hizo un retiro hasta más o menos, creo que fue en 1860, un retiro místico, y él en sus escritos dejó constancia que durante ese retiro él veía esferas luminosas que emergían y que se sumergían en el mar. Aparte
también comentaba que recibía las visitas de unos seres de luz, unos ángeles que llamaba también hay que entender que igual por la condición cristiana, efectivamente, pero sí que es curioso que el primer dato es de 1854 y desde 1854 realmente no ha parado. O sea, ha seguido. Y después del 2014, con todos los documentos que también se desclasificaron del Ejército del Aire, pues también salieron muchas cosas curiosas, ¿no? Es curioso porque, fíjate, en el año 66, para ponernos en contexto, no sé si alguno lo habrá escuchado, hubo un hombre que se llamaba Francisco Simó de Orts, más conocido como Paco el de la bomba. Fue el que en el año 66 encontró la bomba de Palomares, no sé si os acordaréis. Sí, sí. Pues este hombre, muy conocido, se hizo muy conocido por el tema de la bomba. 3 años más tarde, en el 69, iba a bordo de un barco que se llamaba el Agustín y Rojas. Era un barco de unas 70 toneladas y unos 20 metros de eslora. Y este barco se encargaba de largar unas redes a 900 metros de profundidad y hacer un arrastre completo del fondo. Pues este hombre se dedicaba pues a ver lo que sacaba, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que en costas de Murcia, ya habiendo largado las redes, de repente el barco pues sintió un fuerte golpe, ¿no? Claro, este hombre, Francisco, pues puso los motores en marcha, pero se dio cuenta que el barco no avanzaba. Y es más, el barco lo estaban arrastrando hacia aguas de Argelia. Después de estar un rato con... Esto está todo contrastado, ¿eh? Luego lo podéis ver. Después de estar un rato intentando soltarse, viendo que era imposible, se pone en contacto con el ejército. Como había sido una persona conocida por el tema de la bomba de Palomares, pues se pone en contacto diciendo pues, que a ver si había constancia de que el ejército tenía algún submarino en aguas del Mediterráneo, porque se había enganchado con algo y le estaba arrastrando para costas de Argelia. Claro, se despliega el ejército, se despliegan varias fragatas, se despliega un helicóptero, incluso un submarino, y cuando llegan al barco al Agustín y Rojas, empiezan a sondear, empiezan a echar en el mar unas sondas para poder ver lo que era, y en esa hostigación de poder cazar lo que había debajo, de repente vuelve a haber un fuerte tirón, y ahí Francisco sube el amarre, sube las redes a 900 kilómetros de profundidad. En esa época no había submarino que bajaría a 900 metros de profundidad. De repente las redes aparecieron cortadas. 3 cabos grandísimos estaban cortados como si los hubieran cortado con un cúter. Esto se quedó ahí. No se sabe lo que pasó. El ejército dijo que como no había constancia de nada, pues que se mantendría en silencio. No había pasado nada. Pero sí que es curioso que agarró las redes del Agustín y Roja para que un barco de 70 toneladas y 20 metros de eslora fuera arrastrado para aguas de Argelia, y que este hombre se asustará de tal forma que se pondría en contacto con el ejército y se desplegará esa cantidad de barcos, de helicóptero y de submarino, ¿no? Esto fue una de las cosas. Luego os contaré también otra que pasó, que fue en el año 2013, me acuerdo. Esta también es una chica, se llamaba Rosemary Molinelli. Era una chica que se dedicaba a escribir blogs de viajes en Baleares, ¿no? Y ella siempre comentaba que durante sus viajes o sus visitas por lo que es la isla de Esvedra, pues el barco siempre, todo lo que era, digamos que magnético, ¿vale? Todo se descontrolaba.
Yo tengo que decir que he navegado en Esvedra miles de veces. He estado hasta en el islote. Jamás en la vida, nunca he visto nada. Nunca. Jamás. Ya os digo que he estado miles de veces. Pero bueno, son datos... Eso pasa para hacer lo que nos creen, ¿no? Sí, son datos que arrojan... Normalmente los fenómenos así de tipo misterioso son muy esquivos a las personas que lo buscamos, y es cierto. Y es una pena porque realmente la gente al final no se lo cree, ¿no? Lo que sí que es cierto que no cabe duda que hay digamos que una falla electromagnética que sí que afecta a las aves y que puede ser que, digamos que igual por la profundidad de ese mar Balear, incluso por las corrientes submarinas que se mueven, por ejemplo, entre Ibiza y Formentera, hay unas corrientes submarinas bastante fuertes, se pueda generar, ¿vale? Pues un tipo de energía magnética, no lo sé. No lo sé. Yo siempre lo he dicho aquí cientos de veces. Esto es de primero de física, no me invento nada. Todo objeto que está en continuo movimiento genera un campo magnético. Eso es de primero de física. Y si un río, una corriente marina, obviamente, todo eso genera una corriente magnética. Es decir, puede ser precisamente de eso o no. Pero que sí es cierto que cualquier tipo de corriente, cualquier movimiento de agua y tal, pues lo que no cabe duda es que crea una corriente magnética, o sea, un campo electromagnético más bien. Yo es lo que comento, ¿no? Yo no lo he podido nunca ver con mis propios ojos, y eso que he salido muchísimas veces a navegar. Tengo amigos que hacen prácticamente a diario la línea de Ibiza a Formentera, y tampoco, no sé si por los nuevos sistemas que hay, o esto en realidad igual afectaba más antiguamente a los antiguos sistemas de navegación. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que probablemente pueda ser que afecte más igual a sistemas de navegación más antiguos que a los sistemas más modernos. Eso ya te digo que no te lo puedo asegurar. Luego, otro dato que os puedo decir es una foto. En el año 79 hay una foto que va a dar la vuelta al mundo, ¿vale? Es una foto que realiza de madrugada un mecánico de Sawyer que se llama Pep Clement, y esta foto va a dar la vuelta al mundo porque esta foto es la que abre el mítico caso del 11 de noviembre de 1979. Vuelo Palma-Tenerife, Super Caravelle, ¿vale? Divisan dos esferas rojas en el lado izquierdo que les hace aterrizar en el aeropuerto de Manises. Ya sabemos toda la historia, se desata la misión de Scramble, sale el Miras F1 con Fernando Cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa madrugada y a la misma hora, un mecánico de aquí de Mallorca realiza una foto en la que aparece una esfera y una luz muy potente que ilumina prácticamente todo el cielo. Esa foto es la foto que al día siguiente se va a requisar por el Ejército del Aire, ¿vale? No, el Ejército del Aire, algunos hablan de hombres de negro. Hombres de negro, bueno. Ese día se hicieron muchas fotos, o sea, es decir, los controladores incluso del aeropuerto de Manises hicieron fotos, pero al día siguiente fueron todos requisados. Pasaron de casa en casa de las supuestas personas que estaban allí esa noche, y yo no sé si fue el Ejército del Aire, la policía, no lo sé, pero lo que sí asegura estas personas indicadas que al menos unas personas le quitaron los jarrotes de esa cámara. Qué pena. Y bueno, es lo que te comento. Al día siguiente, digamos que el delegado de defensa de Baleares, que es Cristóbal Esber, se presenta en el taller de Pep Clement y le dice que la foto que la tiene que entregar, ¿no? La foto la podéis ver por internet, yo ahora mismo no la tengo por aquí, no me la he preparado, pero la verdad que la foto es bastante impactante porque se ve digamos la montaña y la iluminación es
pues bastante grande, la verdad. Y coincide con ese mítico pues avistamiento, ese fenómeno que no ha sido el único, porque fíjate, el 24 de octubre del 78, esto es desclasificado por el Ejército del Aire en el 14. El 24 de octubre del 78 se observan 2 esferas dirección Mallorca-Mahón. El 7 de febrero del 79, el buque Tamames también recibe un aviso en el radar que le obliga a llegar a la zona porque pensaba que era un aviso de socorro de un barco, ¿vale? 7 días más tarde, el 14 de febrero del 79, ¿vale? También se observan dos bolas blancas con reflejos verdes en Montuïri, aquí en Mallorca. Y si nos remontamos a la Guerra Civil, ¿vale? Fíjate, este lo tengo aquí apuntado, en la fortaleza de Pollensa, 80 oficiales del Ejército Nacional divisan 3 esferas saliendo del mar. Estamos hablando en época de la Guerra Civil. 80 oficiales. O sea, que no lo vieron 2 o 3. No. Ya te digo, fueron 80 oficiales que estaban en la fortaleza de Pollensa y esto queda constancia de que observaron 3 esferas luminosas emergiendo del mar y saliendo a toda velocidad hacia el cielo. Los famosos OSNIs de los que tantísimas veces se ha hablado, ¿no? Pues da la casualidad pues que en este triángulo del silencio en particular pues es un fenómeno pues que es muy ávido a que surja, ¿no? Pero yo os voy a contar ahora un caso que no lo sabe nadie absolutamente porque llevo muchos años detrás de este caso y la verdad que nunca he tenido... Esos son los buenos, Dani, esos son los que me gustan a mí, los que no conocen. No, además no me han dado nunca el permiso para poder decir el nombre. Sí puedo contar todo el caso y todo esto, pero nunca me han dado el permiso para decir el nombre, porque tiene una historia muy larga y ahora luego, si tenemos tiempo, ya os la contaré un poquito por encima. Pero en septiembre del 2004, un viajero sale de la isla de Ischia, en Italia, dirección Ibiza, en un velero. A la altura de cuando ya estaba ya con el velero, a la altura de pasando Menorca, ya llegando casi a aguas de Ibiza por la noche, es curioso porque lo que me contaba me chocó bastante, ¿no? Él estaba dentro, con su cuaderno de bitácora apuntando unos datos y de repente escucha un motor de un barco. Y claro, salió a la borda y estuvo mirando y no veía nada. No se veía absolutamente nada. Dice que era una noche muy tranquila, el agua estaba muy calmada, había luna llena, se veía todo. Escuchaba un fuerte ruido, pero no divisaba absolutamente nada. Cada vez el ruido iba más. O sea, él llegó un momento a decirme que pensaba que otro barco, porque dice que el sonido era de otro barco, iba a chocar contra el velero. En el momento que él ve que, dice que incluso se retira de la borda porque pensaba que iba a chocar, de repente hay un fogonazo de luz grandísimo y él me cuenta, pero literalmente, yo lo que vi fue el peñón de Ifac. Claro, el tío coge y, ostras, vuelve adentro, revisa, digamos, pues su cuaderno de las coordenadas de navegación y dice, es imposible, ¿no? Estoy entre Menorca y Mallorca. ¿Cómo puede ser, no? ¿Qué es lo que le ha pasado? Él sabe perfectamente que tuvo un fenómeno, pero que no lo puede explicar. Un fenómeno de un sonido de un barco, un sonido de un motor que se acercaba, que iba increciendo hasta llegar a un momento que pensaba que iba a golpear, y en ese momento una gran luz y aparece el peñón de Ifac. Fíjate, el peñón de Ifac se encuentra en Calpe. O sea, estamos hablando de prácticamente unas 300 millas o algo más, seguramente. Unas 300 millas. Pues esta persona, claro, cuando llegó a Ibiza,
¿Qué le pasó? Es que es una historia muy... Llegando a Aguas de Ibiza, justamente entre Formentera, él llega con su velero y se encuentra otro velero que estaba fondeado. Él pasó alrededor de él y vio que no había nadie. Se tiró un rato intentando avisar a ver si había gente dentro, para que saldría, tal y cual, y como vio que no había nadie dentro, pues él decide entrar en el barco. Él cuando entra en el barco se da cuenta de que no hay absolutamente nadie. Está todo tal cual. Como si la persona se hubiera marchado hace 5 minutos. O sea, estaba todo, digamos, en caliente, ¿no? Pero no había nadie. Él mira por fuera, mira a ver si ha podido tener un accidente, si se ha golpeado, si hay algún cuerpo, si hay algo en el mar, cualquier cosa. Absolutamente nada. Entonces él decide ponerse en contacto con Capitanía Marítima, con Salvamento Marítimo, con Guardia Civil, comentarles lo que había pasado, ¿no? Él cuando lo comenta, le dicen que espera ahí con el barco para que lleguen ellos para remolcarlo, y tripeando un poquito entre lo que tenía, ve un libro que él se ve que me comentó eso, ¿no? Pues un libro que había tenido en su infancia y vio la portada y le chocó, pues que voy a coger, ¿no? Él cuando llega al barco, él abre ese libro y se da cuenta que en ese libro que solamente está la portada. Lo que hay dentro del libro es un manuscrito que a mí me llevó a poder estar con una persona que participó en el Paperclip, una persona que ha tenido constancia de todo lo que pasó en el Yunque, en Puerto Rico, una persona que ha estado muchos años trabajando de microbiólogo en Estados Unidos y que hizo el retiro en Ibiza. Esto es uno de los muchos de esa fuga de cerebros que marcharon de Alemania, y que, si os cuento la historia, es muy larga, otro día os la contaré, es brutal. Es brutal. Lo que se mueve en ese manuscrito, es increíble. Y lo que es más asombroso es que muy poca gente lo conoce. Incluso gente de Ibiza. O sea, muy poca gente conoce ese manuscrito y los datos que hay dentro, porque es asombroso decir que cómo es posible que haya habido un nazi, una mano derecha de Hitler en foto, o sea, una de las manos derechas de Hitler, uno de las fugas de cerebro que marchó a Estados Unidos, un microbiólogo que ha estado con todas esas prácticas que se hicieron en el Yunque, en Puerto Rico, con el agente naranja, incluso con el virus del SIDA, ¿vale? Las cosas, es lo que te digo, muy poca gente la sabe, y este hombre, yo la casualidad que tuve la ocasión de poder hablar con él en Ibiza, pero sí que es cierto que nunca me permitió dar el nombre. Él sigue viviendo, Él sigue viviendo, es muy mayor, pero sigue viviendo donde se quedó. Luego es que ya os contaré la historia, porque es una historia que hay diamantes, hay judíos, hay un viaje a París, y este hombre salió de Ischia, de Italia, y terminó retirándose en una mansión bastante grande enfrente de Esvedra, en Ibiza, justamente. Además, estamos hablando de Esvedra, pues justamente una gran mansión enfrente de Esvedra, pagada con unos diamantes judíos. Una historia muy larga, muy larga. Historia pura y dura de lo que fue. Pura y dura. Pero vamos a centrarnos otra vez con lo del Triángulo del Silencio. Hablábamos de esos 80 soldados, pero bueno, luego hay un teniente coronel en el radar del EVA 7, ¿vale? Y en 1975, Pedro Crespí, este teniente del ejército, detecta en el radar 2 esferas a una velocidad de 540.000 kilómetros por hora. Esto quedó registrado en el radar.
¿vale? Pero, fíjate, el 3 de octubre de 1969, ¿vale? Su compañero, un también teniente coronel del ejército que se llamaba Miguel Bañús, salía de Palma de Mallorca, dirección Banyalbufar, en el coche con su mujer. Y a 11 kilómetros de trayecto, ¿vale? Él y su mujer en el coche divisan una luz que viene de frente. Ellos pensaban que era un camión y que iba a impactar completamente contra ellos, ¿no? ¿Cuál fue el asombro? Cuando justamente iba a impactar, esta luz los sobrepasa por encima, ¿vale? Y cuando Miguel baja del coche y su mujer para ver al objeto que les había rebasado, se dan cuenta de que el coche se había dado completamente la vuelta y se había cambiado la dirección. Este era uno de los controladores que estaban en el radar militar en el EVA 7 arriba en el Puigmayor. Miguel Bañús y Pedro Crespi. Pues este hombre, años más tarde, también tuvo, pues, en el radar también, pues como le pasó a Pedro Crespi, pues esos rabbits, esas fallas o esas detecciones, como se quiera llamar, ¿no? Con esos puntos que ellos veían que emergían y que se sumergían en el mar de Mallorca, ¿no? Pero la historia es que en el año, espera que no me equivoque, ¿en qué año desapareció este hombre? Fue en el 1995. Vale, en 1995 Miguel Bañús sale a pescar y ahí me quedo, en puntos suspensivos. Porque no apareció. Encontraron su barca, encontraron todos los aparejos. La barca estaba a unos 15 metros había una profundidad de 15 metros. Salvamento marítimo, todos vieron la zona y hasta día de hoy el cuerpo de Miguel Bañús no ha aparecido. Muchos dicen que fue abducido por los extraterrestres. Lo que sí que es cierto es que es curioso que este hombre, que en el año 69 tuvo esta experiencia de Palma Banyalbufar con su mujer, la ha seguido durante toda la vida, incluso hasta el punto de llegar a desaparecer, ¿no? ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero sí que es curioso que este hombre, pues en el año 95 salió a pescar y ahí se quedó. Luego lo que viene. Que creo que no ha sido el único, además. Porque yo, fíjate, yo tengo aquí yo ya te digo que he hecho los deberes un poco también. Y al parecer, el primer dato que existe sobre este triángulo se remonta a mediados del siglo XVI. Un notario deja constancia de que un barco es prácticamente abducido por una luz. Es lo que también no te creas mucho lo que hay en internet, claro. ¿Sabes el nombre de ese barco? No. No lo pone, ¿no? No lo pone. Es que, ¿sabes por qué te lo digo? Porque mira, la única diferencia que hay entre el Triángulo del Silencio con el Triángulo de la Muerte o el Triángulo de las Bermudas es eso, sí. Que no hay ninguna desaparición de ningún barco. Eso es el de los puntos que tiene. O sea, no sé claro, ese dato no lo sé. ¿Has dicho 16? Ya lo del siglo XVI, ya si te mando sí que luego vuelvo a... Bueno, creo que lo he visto, no, lo he visto. Ese dato era de Lorenzo Fernández Bueno. Ese dato me lo ha dado Lorenzo Fernández Bueno. Ni lo sabía ni la había oído, la verdad. Me remontaba como mucho a 1854. También hablan de la similitud, bueno, que eso ya lo decía Antonio Rivera en su libro Los Triángulos de la Muerte, del paralelo 36, ¿no? Que es un paralelo que además tiene
es el paralelo entero con, digamos, con esa corriente electromagnética que tú hacías alusión al principio de... Sí, él hablaba... Sí, pero igual Rivera estaba más referido al todo el tema de la ortotenia, ¿vale? Que eran todas esas vías, ¿no? Que empezó Aimé Michel en Francia, que la primera que hizo fue la de Bayona-Vichy, esas líneas que marcaban en los mapas eran esas carreteras por donde los ovnis, ¿no? Pues con más facilidad o más habitualmente se veían, ¿no? Y era ese mapa me parece que se llamaban ortotenias, me parece que eran, si no voy mal encaminado. Pero, claro, es muy relativo, porque es lo que te digo, el Triángulo del Silencio, hemos dicho que abarca desde el suroeste de Mallorca, Ibiza y Calpe, ¿no? Con los años, por ejemplo, el teniente Pedro Crespi, pues empezó a desvirtuar el triángulo. Es más, para ya terminar de desvirtuar el Triángulo del Silencio, tengo que decir que, por ejemplo, el profesor Sebastián Arbó llegó a trazar el Triángulo del Silencio desde Tarragona. ¿Por qué? Pues porque había intereses, porque a todo el mundo le interesaba hablar y había que meterlo en su zona. Y no se ha metido en Murcia, pues de milagro. Entonces, sí, pues te digo que ha habido muchos triángulos según... Dani, es que ese triángulo consta de 30.000 kilómetros cuadrados y que es desde Denia, Mallorca y el delta del Ebro. O sea, que no, por eso lo que te quería comentar antes, que era con el tema de las 12 aberraciones geomagnéticas, que el que no esté el Triángulo del Silencio en esa aberración geomagnética no quiere decir que ese triángulo sea mucho más grande de lo que se está diciendo y que abarque prácticamente hacia costas de Argelia, incluso hacia costas prácticamente de Italia. O sea, yo ese triángulo lo haría muchísimo más grande y abarcaría esa zona geomagnética, que entonces sí que se podría un poco dilucidar un poquito por qué todo el tema del geomagnetismo y por qué las aves pues pierden su radar natural, ¿no? Sería la única solución. Yo el Triángulo del Silencio no lo delimitaría a esos 3 puntos realmente. Lo haría muchísimo más grande. O sea, ¿tú estarías de acuerdo entonces que sería delta de Ebro, Mallorca y Denia? Incluso más grande. Incluso más. Hasta Argelia. Hasta Argelia. Yo lo llevaría hasta costas de Argelia, incluso hasta costas italianas. Lo llevaría. El Triángulo de Silencio es mucho más grande de lo que se cree. No es una aberración que se deba solo a aguas de Ibiza y Mallorca. Es lo que estoy hablando. Este hombre en su velero venía de aguas de Italia, pasaba a Córcega y Cerdeña, había pasado Menorca. Y esa fenomenología él la tuvo en varios puntos, no la tuvo solo expresamente en este sitio. O sea, yo por eso te digo que yo el Triángulo del Silencio lo abarcaría a un triángulo o no un triángulo, sino una zona bastante más grande. Y entonces ahí sí que podría coincidir con esa aberración geomagnética, que es justamente la que está en Argelia. Sería la única conclusión. Claro, el tema de los ruidos que se han escuchado durante años, se siguen escuchando, hombre, pues yo, desde mi punto de vista, más que a una base submarina extraterrestre, pues lo achaco, pues seguramente que a prospecciones petrolíferas que ha habido y con tema de fracking y todas estas cosas. Pero eso no vende, Dani. Ya, claro que no vende, pero bueno, es que digamos que el fenómeno del ruido es que es un fenómeno que lleva desde los años 70 y a día de hoy todavía se sigue escuchando. Es un sonido metálico. Hay gente que dice que es muy parecido a como golpear un martillo como un yunque, otra gente que lo achaca como una vara de hierro cayendo en el suelo, ¿no? Ese sonido agudo, ese ¿sabes? Que llega a muchísima distancia.
el famoso hum. Recuerdo que el año pasado hubo un bulo horroroso en Sevilla, hace justo un año, en verano también del año pasado, un bulo, además, que todo el mundo lo creyó. Hicieron un atroz vídeo falso sobre el hum y la gente se lo creyó, tío. O sea, es que es frutal que la gente... Es lo que te digo, con el tema de los sonidos, pues se habló con el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados y se les llevó el sonido y se dijo a ver qué podía ser. O sea, mejor que ellos no iba a haber nadie que pudiera mirar a ver qué es el sonido. Ellos lo achacaron a ruidos de ballenas. Un tipo de rorcual que suele estar por aguas del mar Balear y que el sonido que hace genera más decibelios que el motor de un avión en su despegue. O sea, alcanza una distancia muy grande. Hay gente que lo llega a escuchar incluso fuera del agua. Yo es que, David, tengo que decir que con todos los años que me he tirado en Ibiza, con todo lo que he buceado, con todo lo que he navegado, jamás he escuchado un ruido. Mira, ahora que dices de buceo, hay mucha gente haciendo submarinismo que asegura haber visto OSNIs, o sea, objetos submarinos no identificados, y escuchar esos ruidos de los que tú estás hablando, precisamente. Sí, de hecho, fíjate, a raíz de una revista que se estuvo haciendo muchos años en Ibiza, que la estuvo haciendo Jorge Coello, es editor de Anima Ignis en Madrid, pues hay un testimonio de un policía nacional estando en un charter que se llama, que son estos viajes que te dan en las lanchas y te van llevando a diferentes puntos, te embarcan en una zona y te dejan bucear y tal y cual. Él comentaba en la revista, en una entrevista, que salió a la borda a fumarse un cigarro y observó una luz pues acercándose hacia el barco, ¿no? Hasta el punto que también es lo que decía, ¿no? Llegó a pensar que es que iba a impactar contra el barco, ¿sabes? O sea, testimonios hay y muy nuevos. O sea, no, ya es que ya no me tengo que remontar atrás, es que sigue habiendo testimonio. Yo, lastimosamente, no he podido tener ninguno, pero que no deja de haber testimonios de todo tipo, de policías, de pescadores, de turistas. Pues fíjate, Dani, lo curioso que tú, del caso que has comentado, que no podías discernirlo mucho y omitir nombres y tal, porque se habla incluso de islas que aparecen y desaparecen en ese triángulo del silencio. Curioso que hayas contado precisamente esa historia, porque te la pensaba preguntar sobre esas islas que aparecen y desaparecen por arte de magia en este triángulo del silencio. Es curioso que te hayas adelantado tú y lo hayas comentado tú. Como islas tal cual, yo sinceramente jamás he escuchado nunca nada, jamás he visto nunca nada, ni estando ya os lo digo, yo en Ibiza he estado viviendo 15 años, me conozco Ibiza, me conozco sus aguas como la palma de la mano, porque he navegado mucho, porque he tenido la suerte de tener amigos que navegan y que son capitanes de barco, que llevan la línea de Ibiza-Formentera, y entonces he estado mucho en el mar y jamás he visto cualquier fenómeno, cualquier cosa anormal. No, para nada, absolutamente. Hay islas con sus historias, pues como puedes tener la de Cabrera, con su historia de la cantidad de esos 5.000 presos, ¿no?, del ejército francés que se dejaron ahí durante años, que fue el primer campo de concentración de la historia, ¿no?, digamos, se puede decir, que fue aquí en Cabrera, ¿no? O, por ejemplo, la isla de la Conejera, con el tema de los cartagineses, pero hasta el punto de ver islas que aparecen y desaparecen, Javier. Bueno, lo que has comentado tú, que este hombre lo identificó como un peñón, puede ser también una fallo de percepción de algún objeto que tenga
apariencia de una isla, puede ser. No lo sé. Él es que, claro, fíjate, a mí me lo dijo, vamos, perfectamente. Dice, yo vi perfectamente la silueta del peñón de Ifá. O sea, estamos hablando de un peñón gigante. Sí, sí. O sea, no estamos hablando... Esvedra es grande, son 200 y pico metros, pero es que el peñón de Ifá es mucho más grande. Y entonces, claro, él me lo explicaba, es que, dice, en esa, digamos, en esa explosión de luz que iluminó todo el cielo, pude contemplar completamente la silueta del peñón de Ifá en todo su esplendor. Claro, y él se quedó completamente descolocado, dijo. Claro, y él llegó incluso a pensar que había tenido una... ¿Cómo se llaman? Ahora no me sale la palabra. Un lapso. Sí, un lapso, ¿no? Un lapso de tiempo de haber perdido el control desde Aguas de Menorca hasta Aguas de Calpe. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Ese lapso de pues, cerca de 300 y pico, 400 millas. Era imposible, ¿no? Porque luego cuando volvió al barco a mirar todos los sistemas de navegación, se dio cuenta de que seguía en aguas entre Menorca y Mallorca. Pero él se quedó descolocado. Ya eso le hizo que durante todo el viaje hasta llegar a Ibiza seguiría descolocado. Ya lo que le pasó a él, porque ya lo que le pasó, toda la historia, ¿no? Y esto está contrastado porque ya te digo que llevo años detrás de este caso, me faltan muchas pruebas que no las he podido sacar porque se han perdido, porque he hablado con Guardia Civil, he hablado con Salvamento Marítimo, con Capitanía Marítima, hemos estado pero justamente esos documentos se quemaron en la comandancia de la Guardia Civil hace unos años y no queda absolutamente nada. Pero tengo las fotos de aquel velero y de aquel barco y tengo alguna prueba que sí que la pude presentar en Capitanía Marítima y me dijeron que de dónde narices había sacado yo esa foto. Claro. Oye, me ha llamado la atención que es que piensas igual que yo en lo que respecta a los pioneros y no solo de la ufología, sino del misterio en general, ¿no? Que parece que no se podían, que todo lo que Antonio Rivera ha escrito tenga que ir, que sea forzosamente cierto, ¿no? O llámese Antonio Rivera, llámese Jiménez del Oso, llámese como quieran, ¿no? Parece ser que por el mero hecho quizás de ya no estar entre nosotros, merecen un trato especial de credibilidad, y pienso que no debería de ser así, ¿no? Es como la famosa psicofonía. En ese aspecto soy bastante crítico. Yo no tengo nada con Rivera, al contrario, es una persona que por su trayectoria y su trabajo y todo lo que ha hecho, pues sí que le tengo un aprecio, ¿no? Y tal, pero como digo, lo cortés no quita lo valiente. Hay cosas pues que a mí me han chirriado mucho de Rivera, ¿no? Ha metido mucho la pata, tanto en el caso 1, ¿vale? Haya sido engañado o no haya sido engañado, pues como en el caso de Francisco Aréjula, ¿no? Con ese libro incunable que es carísimo, que vale casi los 2.000 euros, que es el de Hacer una física de los ovnis, un libro que ni los físicos entienden esas propias fórmulas, y que lo que te digo, y que se escribió en el libro de las máquinas del cosmos de Rivera, y él certificó que había muerto y que en el cuerpo no se encontraba una gota de sangre, y en la autopsia eso no se dice. O sea, eso fue un farol que se sacó y eso creo por Carole Ramis, que estaba también metida en todos los araos. Que hubieran puesto en el informe de la autopsia, ¿no? Que el cuerpo no tenía ni una gota de sangre. Murió de un efisema pulmonar. Yo he estado en su vivienda, he hablado con vecinos, hablaban de hombres de negro que venían a visitarle, hombres del CSI. Yo he estado, es que justamente vivo al lado de la barriada de ahí, he estado miles de veces aquí en Palma, en la casa. He podido hablar con vecinos, con los más mayores que sí que se acuerdan y que lo vivieron, y jamás me han dicho a mí que nada de nada. Sí, que igual era un hombre bastante peculiar, bastante introvertido, pero
pero ni mucho menos. Pero sí que ya Rivera, sin contrastarlo, pues lo puso en el libro de las máquinas del cosmos, como muchas cosas que hizo, pues por ejemplo, pues con atestiguar que había bases ovni en las aguas de Mallorca, y esto es una cosa que se la comentó Carole Ramis y lo metió sin contrastar. Yo te digo que es que esta mujer estaba metida en todos los araos. Era una bailarina austriaca. En esa época dorada de la ufología y de la parapsicología en Barcelona, pues la mujer era muy guapa y muchas cosas de estas, pero, oye, se metió en todos los araos. Por algo sería, se metería en todos los fregados por algo sería. No sé. Estuvo en Humo, estuvo en los suicidas de Tarrasa, es que estuvo metido en todos los lados. Joder. Era una cosa, cualquier cosa que leas, pues leerás Carole Ramis. Y esto yo creo que hay que decirlo, ¿eh? Sí. Yo pienso que son cosas que hay que decirlas. Hay que ser honesto y... Eso no quiere decir que no... Porque al parecer la honestidad y esas cosas en este mundillo brillan por su ausencia. Espero que al menos quedemos una mínima resistencia que al menos... De hecho, creo que, fíjate, el difunto... me parece que era Matías Ripoll, que además murió hace muy poquito, siempre ha sido algo que lo ha recalcado, ¿no? El tema de la ovniología o que no, siempre ha dicho que no era tan dorada esa época dorada de la ufología, ni balear ni en España. Y llamémosle una ufología botijera. Por ponerle ahí un poco de humor a la cosa, ¿no? Pero no, es un poco por ponerle un poco de humor, ¿no? Pero sí que hay alguna cosa de ahí, ¿no? Que sí que es cierta. Que se metió un poco la pata. Y bueno, pues como son, digamos que son grandes, los grandes, pues no se les toma en cuenta, ¿no? Pero bueno. Su trabajo queda ahí, es un trabajo grandísimo, es un trabajo excepcional Pero para la gente en el chat, chavales, si queréis hacer una pregunta aquí a Dani, podría hacérsela, ¿eh? Algún tipo de pregunta. Hoy estoy delante de la cámara, ¿eh? Hoy no estoy detrás. La verdad, hoy estás ahí, eres el protagonista de hoy. Hoy no estás ahí en el chat. Que fijaos, ahí Dani de Zares. Pero es lo que te comentaba, es un tema, el triángulo de silencio es muy poco conocido, ¿no? Pero hay muchos datos que eran curiosos, porque es lo que te digo, a mí uno de los más curiosos fue el tema de lo de la bomba Palomares, ¿no? A mí me chocó bastante que no se dio tanto bomba a ese. Claro, tú imagínate un submarino, 2 fragatas y un helicóptero por un barco en aguas de Murcia que dice que lo están arrastrando a costas de Argelia. ¿Sabes? O sea, me chocó bastante y me resultó curioso y incluso hasta cómico, ¿no? De Paco el de la bomba, ¿no? Sí, Paco, me hace gracia Paco el de la bomba. Aquí sí, Paco de la bomba. En esa época, ya te digo, del 66 al 69, Paco el de la bomba era como el Richard Gere. Eso, vamos, famoso. Se hizo famoso y hizo muy buenos contactos, por eso en el año 69 pues pudo llamar a esta gente y claro, y si llega a ser yo pienso que si llega a ser cualquier otro pesquero, llega a ser cualquier otra persona, yo creo que no se hubiera movilizado tantísimo, ¿sabes? Seguramente. Pero vamos, como era Paco de la bomba, pues diríamos, a ver si va a tener ahí va a llevar algún submarino alemán enganchado por ahí o cualquier cosa. Otra bomba, a ver si va a llevar otra bomba. Otra bomba. Vamos a ver qué pasa con Paco de la bomba, a ver. Pues yo por eso te he invitado, tío, porque es que yo cuando lo hablamos aquella noche por el Telegram, me resultó llamativo porque había oído no te voy a engañar, había oído hablar del triángulo del silencio, pero como que no tenía yo demasiada información sobre ese tema. Obviamente, cada uno barre hacia su casa y obviamente tengo aquí
en dos triángulos magnéticos, por llamarlo de alguna forma, muy aquí, muy a la mano, entonces obviamente lo demás como que carece de mi atención, pero sí que lo he ido hablando con distintos compañeros y bueno, lo cierto es que muy poca gente conoce el tema del triángulo del silencio, cuando tuvo lugar allí lo de, por ejemplo, el caso más famoso de la ufología y mejor documentado de la ufología española y casi del mundo, que fue el avistamiento del incidente de Manises, ¿no? El incidente de Manises, claro. Joder, Imagínate lo que, por eso te comentaba que esa foto que Climent hizo esa madrugada, esa foto, de hecho fue la foto que abrió las portadas del periódico con el caso Manises y dio la vuelta al mundo. Y esos audios del piloto Antonio Lerdo de Tejada. Y los audios. Estamos hablando de uno de los casos mejor documentados y además que se ha querido desprestigiar y no han podido a día de hoy todavía desprestigiarlo porque ya tuve yo aquí a Rafael Cabello hablando precisamente del avistamiento de Manises en el Twitch y hace referencia a eso, que se ha intentado manipular fotografías, datos, para darle una explicación lógica a lo que vio el piloto aquel... Sí, se hablaban de las chimeneas de escombreras. Exactamente, ahí, por ahí quiero ir, con las chimeneas de escombreras. Y obviamente es que no, es imposible que fuera... Ya, pero hay muchos testigos en el avión, incluso se llegó a divisar las luces desde la torre de control de Manises. O sea, hay un militar preparado que sale en misión de scramble por algo, o sea, no sale un caza por nada. O sea, hay muchos datos y es lo que tú dices, será seguramente que el caso más documentado de la historia de la ufología del mundo, prácticamente, seguramente, con más pruebas. Y me quedo corto en casos, porque si ya nos podríamos poner, por ejemplo, te puedo decir también que me parece que fue, a ver si me acuerdo, no sé si alguno lo habréis oído, el caso Yommel. Parece que fue en el 99, el caso Yommel, que fue un chico de Barcelona que estaba con su pareja aquí en Mallorca en el coche viendo la costa y de repente vieron una luz y les empezó a seguir, incluso escucharon voces. Bueno, ha sido un contactado aquí en España. Yo no les sigo mucho porque yo el tema de los contactados realmente es algo que me tirrea mucho. Más lejos mejor. Lo tengo que decir, me tirrea mucho, ¿no? No sé por qué, pero bueno. Sí, bueno, coincido contigo, cuanto más lejos... Pero fue un caso muy sonado, un caso que se ha hablado mucho, que incluso Sebastián Arbó ha hablado de él, este chico también, ¿cómo se llama? El Sagret, no, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre. No, Raúl Sacres también. También ha estado colaborando con Cuarto Milenio alguna vez, Raúl. Sí. Pues Raúl también, tal. Pero que es un caso que yo, pues sí, lo he escuchado muchas veces hace mucho tiempo, pero que nunca me ha generado la curiosidad ni de leérmelo prácticamente a fondo, sinceramente. Porque si te podría contar casos como los de Yommel, te podría contar casos en Ibiza, sí. De muchísima gente que me ha hablado de testimonios, de luces, de esferas, de puntos rojos, incluso de ojos rojos saliendo de arbustos. Es que ha habido gente que me ha llegado a relatar testimonios de ovnis. Y cuando he ido yo al sitio, pues me he dado cuenta de que lo que realmente había de ovni era un depósito de agua y señalizado. Y saca, sí. Igual que me lo describió con su escalera, con tal. Pues, ¿a quién le pasó eso del alerta ovni que hice yo la última vez? No sé si fue a Miguel, ¿no? Puede ser a Miguel que viera unas luces, o fue a ti, no sé, no me acuerdo. A alguien en el alerta ovni comentó en el canal de Telegram que había visto unas luces y cuando se acercó era otra historia. O sea que claro,
la mala interpretación a día de hoy es uno de los mayores factores para equivocarse. Seguramente que sea un defecto que tengo, seguramente. Yo con el tema del tema de los contactados, seguramente que sea un defecto grandísimo el que no me interese ni lo más mínimo, realmente, porque en teoría una persona pues que le gusta la ufología, pues te metes en el caso, ¿no? Pero realmente el del 91, pues es un caso que no me llamó la atención, es un caso que tiene también de todo, que es súper espectacular. Y la verdad que no me ha llamado nunca la atención. Entonces, pues yo qué sé, ya te digo que casos de estos hay muchísimos. Muchísimos. Y nuevos casos, ¿eh? O sea, si ahora nos pondríamos... Mira que me ven. Si ahora nos pondríamos a recopilar casos, pues seguirían saliendo. Pues por eso me extraña, Dani, que este lugar mágico, llamémoslo así, no sea tan conocido. Oye, a mí me resulta como mínimo raro. No sé si es que no se le ha dado la bastante publicidad, no hay divulgadores suficientes en las Baleares, no lo sé. Sí. Mira, es que el tema del Triángulo del Silencio prácticamente lo han querido abarcar a una zona, aunque se delimite desde lo que es el suroeste de Mallorca hasta Calpe y tal. Realmente el Triángulo del Silencio, digamos que se compone de la isla de Esvedra. Esa isla en Ibiza es mágica. Es una isla que antiguamente, cuando los cartagineses y los fenicios, era una isla donde ellos decían que ahí se encontraba el dios Baal, ¿vale? El esposo de Tanit. Tanit es la diosa, digamos, la diosa primigenia, igual que Baal-Amón, ¿no? Los dioses primigenios de la cultura cartaginesa y la cultura fenicia que se quedaron en la isla y que hoy en día sigue habiendo cultos a Tanit, ¿no? De hecho, pues uno de los sitios más atractivos de Ibiza pues es la cueva de Escullerán, ¿no? La cueva de Tanit. Tiene una magia, pero que no es una magia nueva, es una magia que ya lleva desde la época de los hippies, desde la época anterior. O sea, Ibiza es mágica, nada más que te bajas del avión ya es magia. Todo lo que hay en Ibiza es magia. Entonces es normal que donde hay magia, pues haya de todo. Hay alegría. Hay alegría, claro, ese es el tema. Pero Esvedra es un peñón que sí que puedo decir que puede tener una energía electromagnética, una energía fuerte, pero pese a eso, yo no he sentido, ni he notado, ni he tenido absolutamente nada, ni han fallado los sistemas de navegación, absolutamente nada. Entonces, pues lo veo pues como un peñón, como un islote, pues normal, con su magia, con su cosa, pero sin más, ¿no? No hay nada de espectacular, no hay nada de místico, no hay nada de extraordinario en Esvedra, más que cabras. ¿Cabras? Sí, es así, hay que ser consecuente, ¿no? Y sobre todo crítico. Y yo puedo decir que he pasado noches fotografiando, haciendo fotografía de exposición, he pasado muchas horas en Esvedra y te puedo asegurar pues que es que jamás he visto luces, jamás he visto nada extraordinario, nada que a mí me pueda parecer extraordinario en absoluto. Porque ya sabes que hay muchas veces que ves cosas en el cielo o ves y te puede parecer extraordinario. Luego puedes llegar a una conclusión y decir, pues mira, pues no, pues puede ser esto, ¿no? Pero hasta el punto de llegar a algo inexplicable, para nada. Hay 4 que tienen mucha suerte, de verdad. Sí, eso, bueno. Hay 4 que tienen mucha suerte, pero yo conozco muchísima gente en la isla, muchísimos pescadores, muchísimos submarinistas que se dedican a pesca deportiva y gente que hace apnea incluso. Y lo que sí que te puedo decir es el sonido. Que el sonido es algo que sí que está.
¿vale? Eso Y sí lo además, has escuchado tú, ¿verdad? sí, el sonido, yo lo he escuchado. Y además es que es muy peculiar porque además tiene hasta un horario. O sea, es que no es una cosa... Claro, tiene un horario. De 11 de la mañana a 4 de la tarde se escucha perfectamente. Entonces, claro, o sea, es que es muy cuadriculado, ¿no? Este fenómeno tan raro, ¿no? O sea, es que tiene un horario y incluso una pauta de sonido, o sea, una sincronización. O sea, es un sonido que se escucha siempre igual. Entonces, pues, eso a mí me lleva a pensar, pues, que igual más que pueda ser, como dijo el Instituto de Mediterráneo de Estudios Avanzados, que sean los rorcuales, para mí, desde mi punto de vista, yo creo que son prospecciones de fracking o prospecciones petrolíferas en costas de Tarragona, igual en costas de Argelia, pero que se llega a escuchar hasta aquí. Sí, Es un sonido muy agudo, además que eso, parece que es un sonido claro. muy agudo, que parece que está cerca, pero está a tomar por saco. O sea, por mucho que intentes buscarlo, no lo encuentras. O sea, lo vas a seguir escuchando, te llega con muchísima intensidad. Ya te digo, es como el sonido de cuando cae una barra metálica al suelo, ese sonido, pues suena igual. O sea, imagínate en el fondo marino que pueda haber, yo qué sé, que puedan estar metiendo tuberías metálicas bajo el mar, que puedan estar haciendo prospecciones de fracking. Es que es lo más racional, ¿vale? Sobre todo con respecto a ese horario que tiene en particular. O sea, si había un fenómeno, a mí no me puedes decir que es un fenómeno que está todos los días de 11 a 4 de la tarde. No, Pues por eso mismo, lo que pasa es que no es lo que vende, es lo que estamos hablando, no es lo que vende y entonces por lo cual pues no se cuenta. Es mejor pues llevarlo a ese lado inexplicable, sí, misterioso, aterrador. misterioso, claro, efectivamente, Como se dice aquí en Sevilla, asusta vieja. asusta viejas, ¿sabes? Pero vamos, que dista mucho de la realidad. Y lo dice una persona que me he tirado ahí 15 años, que me he chupado mucho más y puedo hablar o sea, no es que sea una persona que tiene un poquito, que no he navegado, que no es, o que no conozco la zona, es que me la conozco. Es que además el hecho es que me conozco todo lo que es el archipiélago, o sea, tanto Ibiza como Mallorca como Menorca. O sea, me las conozco las islas, incluso Formentera, me conozco las islas muy bien. He navegado por todas. Entonces, Dios, pues es raro que digo yo, que no vea una luz, que no vea una esfera, que no me haya tocado un encuentro místico en Esvedra, una cabra que me hable, o Sí, pues te cuento una como esa película de los hombres que miraban a las cabras, ¿no? ¿No te acuerdas tú de esa película? ¿Cuál? La de los hombres que, ¿cómo era? Los hombres que hablaban con las cabras o los hombres que miraban a las cabras, ¿no? ¿No has visto esa película? No. Es muy buena la película. El nombre es muy peculiar, pero luego cuando la veas es muy buena. Es sobre un batallón que enviaron a la guerra de Estados Unidos, verídico, y era un batallón de estos de parapsicología, de visión remota. Ah, creo que sí, la he visto, creo que sí. Suena, ¿no? O al menos me suena mucho. Los hombres que hablaban, que miraban a las cabras, o ahora no recuerdo muy bien el título. Y es que tampoco veo el chat. Es que tampoco veo el chat, porque no quiero tocar nada porque no sea que se me pare todo. El chat, No sé si hay alguna pregunta o alguno quiere saber algo más. Estoy encantado de responderle. Además, el que está callado es Miguel, oye, que está por ahí raro que esté Miguel tan callado. Una especie aquí, Francisco dice, o bases extraterrestres submarinas o especie terrestre marina desconocida por nosotros. Pues una especie marina desconocida, pues podría ser, yo qué sé. No tengo ni idea. O esas luces que puedan ser, pues esas concentraciones de ese plancton brillante. No sé, no te podrías dar una explicación porque yo tampoco lo he visto ni. Lo que sí está claro es que creo que para estudiar bien este clase de fenómenos, lo que hay que tener primeramente un mínimo de escepticismo sano, al menos, en mi opinión.
y cuestionarlo completamente todo. Es decir, como tú bien decías, no es normal un sonido que tenga un horario, ¿no? Que un fenómeno ovni tenga un horario. Tiene todas las características de ser algo normal, o al menos conocido por el ser humano, construido por el ser humano. Yo, al menos de momento, dudo mucho de fenómenos sonoros así, como darlo como ufológicos, la verdad. Al menos en mi opinión. Yo ya te digo que el sonido que hoy en día, actualmente, que empezó a activarse en el año 2002 y fue increciendo hasta el 2004, ¿vale? Este sonido yo puedo decir prácticamente que me extraña muchísimo que sea algo extraordinario. Eso sí, ese sonido que en años 70 ya había, por ejemplo, especialistas en submarinismo como Amengual aquí en Palma, que fue campeón del mundo de apnea. Este hombre, en los años 70, también escuchaba ese sonido. Entonces, ¿qué prospecciones habría en esos años 70? Ahí ya no lo sé, Javier. Ahí ya me pillas. ¿No me entiendes? Si se controlaron esas pautas de sonido en esa época, tampoco lo sé. Sé que todo esto que te digo está a partir del 2002. Que tienen esos horarios, tienen estas pautas, pero que el sonido es anterior a los años 70 y que en esos años 70 tampoco se llevó un control, digamos, de esas pautas o de esos horarios, eso es lo que no te puedo decir. Porque claro, yo también te puedo decir que en los años 70 prospecciones petrolíferas de fracking, no lo sé, en el Mediterráneo me extraña mucho. Eso sí que te lo puedo decir. Es más difícil, sí. Difícil. Entonces, es un fenómeno que no es nuevo, que viene de hace tiempo y que no tiene explicación. En realidad, es lo que te estoy diciendo. No, por mucho que pueda decir yo lo que sea, Instituto de Mediterráneo de Estudios Avanzados no tiene explicación. Cree que pueden ser rorcuales, pero tampoco lo asegura. Entonces, no hay nada que sea seguro. Tú vas a seguir investigando el tema, ¿verdad? ¿Vale? Tú vas a estar ahí. Sí, yo sigo investigando el tema y todavía me queda el tema de este hombre que es mi obsesión, porque esto es interminable. Poder contarlo, ¿no? El poder contarlo todo, claro, porque el poder contar toda la historia, porque claro, me faltan datos que son muy, muy complicados de sacar, porque ya te digo, por más que he estado en Ibiza, ya te digo, he estado hablando con Capitanía Marítima, hemos estado viendo las fotos, ellos estaban alucinando porque no sabían cómo voy a tener yo una fotografía de salvamento marítimo. Es que era imposible, ¿no? Y decían, pero es que, claro, toda la documentación que estaba guardada en comisaría de Guardia Civil, es que está desaparecida, no hay datos. Pero yo tengo las fotos de esos barcos. Y tengo la matrícula y tengo la bandera de esos barcos, que eso es realmente lo que a ellos les marca, ¿no? La bandera y... Entonces, claro, a ellos es lo que les choca, ¿no? Pero hemos llegado hasta ahí, ¿no? Pero la historia es increíble. Porque mira, es lo que te comentaba. En ese manuscrito, ¿vale? Es un manuscrito. En ese manuscrito aparece este personaje de la Operación Paperclip. Pero también hay una persona muy metida en el Vaticano y habla de una amenaza. Y en Ibiza se hizo una filial del banco, era el banco, no sé si era Banco Paolo, que luego lo compró el Banco Ambrosiano, el Banco del Vaticano, aquí en Ibiza también. También tiene una historia que va un poco ligada con todo el tema de lo de Dan Brown. El tema de los diamantes. Yo ya te he comentado que esta persona está retirada en una mansión de lujo en Ibiza. Y eso pues se pagó pues con una cantidad de diamantes considerable que es la historia, ¿no? La historia está envuelta pues de una desaparición y de unos diamantes. Una desaparición que de hecho pues esa persona todavía no, pues ni se ha encontrado, ni ha aparecido muerta, ni se tiene ningún dato de él. El caso es que aparece en su barco con todas sus cosas, pero él está desaparecido.
pero tenía un manuscrito con unos datos escondido en una carátula de un libro que no era ese, y que llegaba a unas pistas donde había unos diamantes que había que entregarlos. Macho, parece el guión de una película, la verdad. Literal. Para hacer una película sobre este tema. Pues tú imagínate a mí contándole esto al de Salvamento y al de Capitanía Marítima, que el tío alucinaba en colores. Claro, Ya es que no sé ni qué me estás contando, pero dice, el caso es que ¿cómo coño tienes tú estas fotos? ¿Sabes? Del año 2004. Es que ¿qué haces tú con estas fotos del año 2004? ¿Dónde están estos documentos? Porque es que no... Claro, tú piensas que cuando tú encuentras un barco perdido, este barco se lleva a Capitanía Marítima, ¿vale? Luego, si no se encuentra la persona, ¿vale? La persona que la ha encontrado, ¿vale? Se lleva un tanto por ciento o funciona una cosa así, ¿no? O te quedas con el barco o te llevas un tanto por ciento, o no sé, una cosa de estas. Entonces, claro, este barco se remolcó hasta el puerto de Ibiza. Se remontó por este velero, por un barco de salvamento marítimo, con Capitanía Marítima y por la Guardia Civil. O sea, más pruebas imposible. Más pruebas imposible. Pero es una historia que... Bueno, y luego escuchad, esta persona, encima, esta persona es familiar, no voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre, ni el apellido, pero esta persona es tataranieto de un almirante que echó toda la campaña de la Armada hispano-francesa en la batalla de Trafalgar, la mandó al garete. O sea, la batalla de Trafalgar se perdió por esta persona, por este almirante. Pues esta persona es su tataranieto. O sea, imagínate. Lo que yo te digo, del guión de la película. El tío me hablaba y era una detrás de otra, ¿sabes? Me contaba una cosa y era una detrás de otra. Ya te digo, lo bueno de todo esto, pues que está contrastado. Todo lo que se puede contrastar está contrastado. Luego, pues las demás pruebas prácticamente, que eran las más importantes, que era lo que a mí me interesaba, que era el documento de la Guardia Civil, ese atestado, pues eso es lo que se quemó. Y además, ¿por qué se quemó? ¿Por qué se quemó? Porque fue un incendio digamos que en el cuartel de Ibiza, que salió en periódicos porque fue un incendio bastante extraño, porque se comentó de que se quisieron quemar pruebas no de este caso ni mucho menos, pero sí de otro, pero se marchó todo al garete. Entonces, pues ahí seguimos, Javier, con todo espero algún día poder contarlo enterito. Sí. Esperemos que lo puedas sacar a la luz, tío. Y puedas contarlo todos con pelos y señales, a lo mejor omitiendo nombres, como has hecho ahora mismo correctamente, quizás. Pero oye, si lo puedes, yo he tenido muchas veces que sacar casos omitiendo nombres. Pero claro, le pido permiso a la persona. Voy a comentar este caso. No voy a decir tu nombre, lo voy a, sobre todo tema escrito. Voy a escribir tu historia. Voy a omitir tu nombre, voy a omitir tu sexo, tu lugar de trabajo. Si, por ejemplo, el tema pasa en un hotel, pues digo un hotel de Sevilla, céntrico y punto. Hasta ahí ya no saco más información porque esa persona teme por su empleo también, ¿no? O que se rían de él incluso, que es jodido que a día de hoy siga pasando ese tema. Sí, ya te digo, una de las cosas que él me recalcó es eso. Era el nombre, vamos, tenerlo completamente en secreto. No, porque aparte es una persona que es conocida y claro, sabe muchas cosas. Hay gente que sabe muchas cosas y entonces, pues, ha sido una persona que, ya te digo, sabe mucho porque ha estado metido mucho. Hay cosa de mafias, hay cosa de todo. Hay muchos casos que tiene, que están todos hilados, pero que hablan un poco de todo ese
digamos, de todo esa patente de corso, como digo yo, que hay en Ibiza, ¿no? Que se puede hacer todo lo que uno quiere con dinero, ¿no? Mafias, extorsión, etcétera, etcétera. Bueno, en Ibiza hay mucho de eso, tengo entendido. Mucho. Está la orden del día. O sea, si alguien tiene que ir a dar el palo, pues es el mejor sitio, Por eso está lleno, pues eso, pues pues lo mismo que tienes ahora, mafia calabresa, mafia napolitana, mafia inglesa, pues los Hells Angels, que son los, como digo yo, pues prácticamente los amos de Mallorca. Fíjate, hace unos años detuvieron a como 250 de los Hells Angels porque llevaban todo el tema de narcotráfico, prostitución, venta de armas. O sea, son grupos grandes que, claro, mueven muchas cosas y es mejor que hay cosas que es mejor documentarlas. Sí, porque te juega el pescuezo. Claro, esta persona pues está metida en muchas cosas, sabía muchas cosas y como pues vive en un sitio que pues es una casa que es bastante conocida y se ve ostentosa, pues el hombre prefiere mantenerse en... No es joven esta persona, ya es una persona que ya no creo que le quede mucho más de vida, la verdad. Esperemos que sí, bolsillo. Cuando fallece ya tiene el permiso para contarlo. No, este era mayor ya, pues ahora estará rondando que tenga pues unos 70 y muchos, 79 por lo menos, ¿verdad? O sea que... Y esa es la historia. Los hombres que miran fijamente a las cabras, efectivamente, esa es. Daniel. Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Muy buena película. Pues sí, macho. Bueno, pues vamos a finalizar ya, que yo estoy aquí asfixiado, macho. De verdad. Estoy chorreando. Me he que duchar ahora en cuestión de... Yo me he puesto el aire, pero ahora me espera lo peor. Ahora me esperan los gremlins. Aquí no tengo ni ventilador, macho. O sea, es algo brutal. Y esto es 5 metros cuadrados. Eso es. Y si abro la ventana, lo que va a entrar es flama. Es peor incluso. Así que eso de los 50 y pico grados, eso es criminal. Bueno, 53 grados, es verdad que era fuera del coche, al sol. Es decir, que no hay que tomárselo literal, pero bueno, marcaba el coche 53 grados. ¿Verdad? Esa temperatura se carga alguno fijo, ¿eh? Sí, ya te digo. Y además yo estaba dentro del coche con el aire puesto a tope y estaba sudando. Y llevaba el coche arrancado, pues 3 horas con el aire puesto. Es decir, que había dado tiempo a enfriarse en el interior del coche, pero que va. O sea, el que mejor está es Miguel. Sí, Miguel en Burgos está mejor, seguro. Miguel, como vive ahí que esos medios Siberia, que ahí da igual que sea agosto, que ahí salen... Sí, o los amigos del norte, ¿no? Fran Manía, el otro Fran que está en Galicia. Verás tú, que hay gente mejor. El otro es de Bilbao, ¿no? El otro es de Bilbao. Hay uno de Bilbao, pero que vive en León. Entonces... También está fresquito también. No, eso sí, eso es fresquito. Eso en verano es gloria. Ya te digo, ahí a las 5 o las 6 de la tarde sale el norte y como no te eches una chaquetita... Sí. Pero Sevilla es mortal, ¿no? Pero bueno, es parte de la, como siempre digo, de la idiosincrasia de nuestra, ¿no? La calor, al igual que en Moscú, la idiosincrasia de Moscú es que haya frío, nieve, pues la de Sevilla es calor. Y no se puede hacer otra cosa que habituarse. Hay que habituarse a lo que hay y ya está. Pues nada, chicos, yo espero que os haya gustado el tema. Por lo menos que igual os haya contado alguna cosa nueva que no supierais. Eso sin duda. Que hayas contado cosas que no se sabían, seguro. Porque yo te digo que hay un desconocimiento brutal sobre el Triángulo del Silencio. Brutal. Y me he visto en la obligación y la responsabilidad de al menos... que esto no lo va a ver mucha gente, pero bueno, el que lo vaya viendo, pues al menos se va a informar de algo que quizás no conozca. Hombre, es una parte fundamental de la ufología española, porque ya te digo, la ufología española no se puede contemplar ni sin Manises, sin el Triángulo del Silencio, sin los OSNIs,
incluso sin los grandes, ¿no? Que han estado llevando todo esto, ¿no? O sea, al final es todo lo mismo. ¿Sabes? Al final es casos parecidos. Este verano, cuando coja las vacaciones, me quiero dar un paseíto por el Condesito, otro caso célebre de la ufología española. Voy a ver si he hecho un ojo por ahí. Oye, que nunca me he acercado lo suficiente a aquella finca protagonista de este hecho. Y me quiero acercar, que nunca. ¿Y de cobertura por ahí cómo está la cosa? Por allí espero que bien, por favor, espero que bien. Aquello ya te digo, aquello es campo también. Porque si no, hay veces que es mejor grabarlo y hacer el directo. Porque... Es verdad, sí, es mejor muchas veces grabarlo para YouTube y luego subirlo al Twitch también de forma al igual que hago. Sí, o como un estreno, o como lo que sea. Sí. Porque hay veces que, ya te digo, te metes en algún sitio. Yo sí que hay veces que voy a sitios que sé que la cobertura está en condiciones y puedo hacer el directo, y hay otras veces que... Y sobre todo aquí en la isla. Que aquí hay muchos puntos que te acercas un poco a la costa y se acabó. Hora de cenar, Javier. Tengo aquí una infiltrada aquí. Estaba aquí llorando. Vale, tío. En la puerta. La cena ya. Hola, tú nada. Esta va a ser la próxima invitada a una entrevista. Pequeñita, ¿no? Sí, tiene 3 meses todavía. Fíjate. Es pequeñita todavía, lleva con nosotros 2 meses. Yo nunca había tenido gato, pero bueno, nos hemos adaptado a los gatos muy bien. A mí me encantan. Perros y gatos, a mí me encanta todo. Bonita. Vamos, pero meto yo aquí un gato con los 3 gremlins que tengo y sale escopeteado. No, que te cae, ya están por aquí chillando con que imagínate. ¿Que los 3 bestias tuyos? Los tres gremlins. Yo tengo una. Escucho más que chillo, ¿verdad? Porque está con el de noise y está silenciando el ruido, pero aquí hay una serenata de 3 pares de narices. Así que nada, chicos, os voy a dejar, ha sido un placer. Te emplazo para otra charlita otro día sobre otro. Sí, claro, prepararemos otra, ya prepararemos otra. Ya concretaremos un día y hablamos de otra cosita. Sí, claro. Así que nada, chicos. Nada, Dani, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy, tío. Un placer, ¿vale? Que tengáis todos muy buena noche. Luego nos veremos por ahí. Si estás por ahí por directo, nos veremos. No, ya mañana de día. Mañana estoy de día. En la cantera del mar. Ahora entra Dani, digo yo, Miguel. Vaya Miguel, Miguel vamos a cortar el pelo. Nada, Miguel, por difusión. Bueno, Miguel, nada. Espero que os haya gustado. Así que nada, chicos. Nos vemos. Voy a ver si doy de cena a los peques. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, chicos, pues nada, hasta aquí el temilla de hoy, que va a estar bastante interesante con el amigo Dani. Pienso que había que darle, chavales, un poco de voz a este tema. Aquí dice, nada, es que tengo que irme a trabajar. Que trabaja hoy. Trabaja, joder, no sabes que trabajas tú ahora. Qué mal. ¿Verdad? Que desearle de Miguelito. Que pensaba que estaba dentro de mi obligación comentar y dar un poco más de conocimiento a este triángulo del silencio. Porque es cierto que no es demasiado conocido por la mayoría de amantes del misterio. No digo de personas de a pie, porque las personas de a pie obviamente no lo van a conocer, no conocen ni lo que tienen debajo de sus pies muchas veces, ¿no? El conocimiento del lugar de donde viven, ¿no? Que es uno de los problemas de esta sociedad, a mi lado, parece. Y creía que era importante el darle voz a este tema, porque, joder, es que el caso más famoso, como decía Dani, de la historia de la ufología, no más famoso, sino el mejor documentado, diría yo, ¿no? Que es el caso de Manises, con fotografía, con la grabación del piloto con la torre de control, ¿no? Con esos hombres de negro o militares españoles o de otra nacionalidad, no se sabe,
pidiéndole casa por casa esos carretes fotográficos a todo aquel que estuvo aquella noche en la torre de control del aeropuerto valenciano de Manises. Y pienso que era curioso y era de recibo ese tema, comentar y a dar a conocer más y mejor, si cabe, el triángulo magnético, perdón, triángulo magnético no, triángulo del silencio, me confundo con el mío, con mi triángulo, que tenemos aquí en casa. Oye, cada uno sabe de lo suyo. Bien, hoy hemos aprendido, hemos adquirido conocimiento de otro lugar mágico de la geografía española, y darle muchísimas las gracias a Dani por ilustrarnos sobre este tema. Y sin más, creo que ya acabamos el resto, porque ya está ahí la señora haciendo ruido, por la variedad. Así que, chicos, buenas noches, si se puede decir buenas, por el calor que hace, porque aquí yo he perdido 10 litros de sudor hoy aquí. Y nada, chicos, hasta el próximo directo, que será mañana de día, no sé a qué hora, pero será mañana de día. Un abrazo a todos, muchísimas gracias por haber estado ahí.